estos días estamos todos viviendo algo que a nivel global no se puede obviar, y es el mundial. Todos estamos metidos en eso de alguna u otra forma. Aún los no futboleros están siempre escuchando en redes sociales, los chats familiares, los memes, el vacilón, en el trabajo. De hecho, en la previa de esta celebración, para usar un término ahí futbolístico, estaban hablando del partido de la 1 de la tarde. Y entonces, tranquilo, porque es a la 1. Si hay tiempo, va a ir, lo va a ver, no se preocupe, solo hay uno. Ya empieza la eliminatoria de los 32. Y entonces el mundial, pues obviamente acapara mucho de la atención mundial y obviamente de todos nosotros. Y esto pues pone algo sencillo en evidencia y me parece a mí que es profundo. Y es que cuando consideramos algo importante, eso que es importante termina ocupando nuestra atención. Termina ocupando la atención de las conversaciones, termina ocupando nuestras emociones, el tiempo, el trabajo, y a veces sin darnos cuenta ya está ocupando o está revelando lo que está en nuestro corazón. Entonces, yo no estoy diciendo que el mundial esté mal, para nada. O sea, a mí me encanta y cuando lo puedo ver ahí en el trabajo, a veces estoy obviamente trabajando, no tengo televisor ni me conecto, pero nada más oigo ahí gritos de gente y todo el mundo sale corriendo a ver quién está viéndolo en el celular para ver el gol o la jugada o lo que sea. Tampoco estoy diciendo, digamos, que aquello que, o sea, el mundial obviamente nos mueve, nos concentra en eso, pero yo no estoy diciendo, más bien lo que estoy diciendo, perdón, es que aquello que nos mueve, nos preocupa, nos toma tiempo, aquello que esperamos, normalmente nos muestra finalmente qué es lo que estamos valorando. Y justamente en la parábola de hoy, que es la parábola de el rico y Lázaro, que por cierto, aquí tengo a Diego de frente y le voy a hacer un reclamo público. O sea, la vez pasada me tiró una del juicio, ¿verdad? Y me dice, usted tiene que predicar sobre el juicio. Y no fue nada agradable, porque son esos temas escabrosos que nadie quiere escuchar, complejos que pereza, y ya nos volaron garrote, y yo no tenía que haber venido, y toda la cuestión. Hoy es una parábola que déjenme decirles que es una parábola que asusta, y es terrorífica, y habla del infierno, no mentira, pero habla de cosas fuertes, que a primera vista podría parecer que, o sea, se nos viene encima el texto, se nos viene encima los temas claves, los temas fuertes, y obviamente nos pone a pensar. Sin embargo, cuando estamos leyendo podríamos pasar, o obviamente pasamos viendo esos temas o viendo esas palabras claves que nos pueden mover, pero realmente esta parábola no necesariamente habla de la muerte o del cielo, el infierno, aunque lo menciona. Jesús es muy directo, o sea, caracteriza en una narrativa a dos personajes muy importantes, pero no necesariamente está hablando de eso, sino que ahí está, finalmente, porque es una parábola que están vivos y después mueren, y ahorita la vamos a ver, y se da el efecto para mí post-mortem, ya no se puede hacer nada, están listos los dos, uno está en una realidad, el otro en otra, pero realmente la muerte simplemente revela algo que ya estaba presente mucho antes en la vida de esos dos personajes, y es que revela el corazón, ¿ok? Y por eso le he titulado este mensaje es ¿qué revela tu corazón? Y vamos a ir en esa dirección. Es muy importante no perder de vista, o más bien quiero ilustrar esto. La semana pasada Diego habló sobre la parábola del rico astuto, perdón, del administrador astuto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un puente, y voy a decir un puente hermenéutico, o un filtro interpretativo. Tenemos del versículo 1 al 15, esa parábola que se refiere a ese administrador astuto, y Diego nos llevaba a justamente que revela, más bien el dinero revela quién gobierna nuestro corazón, y hablaba muy fuerte sobre eso. En los versículos 16 a 18, que ahora Paulita mencionó un poquito sobre el tema del podcast, los invito a verlo, es un puente hermenéutico que más bien filtra y permite ver la verdad que Cristo estaba diciendo en el capítulo 16 de Lucas. Y ahorita voy sobre esa línea. Entonces, tenemos una parábola aquí, del 1 al 15, una parábola del 19 al 31. Intermedio tenemos un puente entre ambas. Y ese puente es del 16 al 18. No voy a hablar de eso. Básicamente se refiere, vean el podcast, porfa. En el 16 al 18 habla de que el reino de Dios ya llegó, de que Jesús vino a cumplirlo como rey. Él cumple la palabra en sus extremos, la ley y los profetas. No le resta autoridad a la palabra, no elimina la autoridad de la palabra, y más bien exige una respuesta de obediencia. Y entonces ahí se menciona en el 18, ustedes lo pueden ver luego, se menciona justamente el tema o el ejemplo del adulterio, porque era un tema, digamos, de moda, una práctica usual. No está hablando precisamente del adulterio, está hablando de cumplan la palabra, obedézcanla, ¿ok? Y lo dejo ahí como preámbulo hacia el podcast.
En esta parábola del 19 al 31, que es lo que nos ocupa hoy, justamente Jesús viene y reúne todos esos temas y los trae en esta historia que básicamente no la hace o no viene para satisfacer nuestra curiosidad sobre el tema de la muerte o qué va a pasar después de la muerte. Cuando yo empecé a leerla, la estoy leyendo hace más de un mes, no sé cuántas veces la he leído, y empecé a pensar que era por ahí la cosa. Y efectivamente yo decía, entonces Jesús está revelando cómo va a ser la vida después de la muerte. No quisiera que centremos nuestra atención ahí, sino más bien fue dada, y quiero que vaya atesorando eso en su corazón, para mostrar qué ocurre cuando una persona recibe la revelación de Dios, pero que responde incorrectamente a ella. En este caso el rico, ¿ok? Entonces, vuelvo a insistir, el pasaje no habla de qué ocurre después de la muerte, sino más bien la pregunta que expone la palabra es que revela tu corazón. Por eso el título. Y entonces, cuando venga el juicio, no aparecerá una realidad nueva, simplemente va a quedar expuesto cómo vivimos y qué fue lo que hicimos, ¿ok? Y entonces aquí genera una tensión interesante, por eso le digo, es un tema complejo. Otra vez vuelvo yo a hablar del juicio aquí, y es el Señor y es la palabra de Dios. Y yo quiero que lo tomemos desde esa óptica porque a mí me retó y me está retando mucho el texto. Y muchas veces pensamos, bueno, si se diera el milagro que yo estoy esperando, si yo pudiera ver una señal extraordinaria de Dios, es más, yo que soy bueno, interpretando sueños, si el Señor se revela en sueños y me dice exactamente qué es lo que quiere, yo sí obedezco. Y muchas veces tenemos esa actitud como cristianos, pero Jesús aquí nos está mostrando exactamente lo contrario. El problema nunca ha sido el tema de la revelación siempre la hemos tenido, y en ese momento está poniendo en evidencia justamente entre los fariseos y los que están ahí, que ellos han tenido la revelación permanentemente. Sino el problema es cómo respondemos a esa revelación que ya Dios nos ha dado. Y no solamente es un tema contextual de ese momento, sino es un tema de hoy. ¿Cómo respondemos a esa revelación? Entonces, esta idea central de esta parábola, que es terrorífica, que es fuerte, que da miedo, es real y es una advertencia de Cristo. No la pasemos por alto, yo no quisiera que la pasáramos por alto. Es una advertencia de que el juicio final no va a revelar información nueva acerca de nosotros. No vamos a poder actuar, no vamos a poder levantar la mano y pedir y dar nuestra opinión. Es simplemente, va a poner en evidencia de cómo vamos a responder o cómo respondimos a la revelación que el Señor nos ha dado. Puede inclinar su rostro, vamos a orar un momentito. Y le pedimos al Señor en este momento que nos guíe con su palabra. Señor, gracias por tu palabra que es verdad. Señor, yo te pido que sujetes toda mi humanidad a tu palabra, que el mensaje pueda ser transmitido a través de la guía del Espíritu Santo y que todo lo que se transmita a través de ella, Señor, pueda ser atesorado en nuestros corazones y podamos, Señor, valientemente ser confrontados ante ti con una actitud de humildad, de reconocimiento, de arrepentimiento, pero sobre todo de ir a tus pies, a tu gracia, a tu misericordia y acogerla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí usted puede ver ese QR, puede escanearlo por favor, que voy a pedir perdón, disculpas de una vez, porque en el QR usted encuentra la aplicación, bueno, en la aplicación de YouVersion encuentra la comunidad Nexo, y ahí puede ver obviamente el bosquejo de la prédica. Creo que me extendí, hice más que un bosquejo, me disculpa porque fui muy explicativo, creo que lo debí haber hecho más estructurado, no quiero que se pierda ahí, pero tal vez lo atesora y lo analiza en su casa, lo ve y lo digiere un poco, pero realmente debió haber sido un poquito más pequeñito. Pero bueno, en fin, es lo que tenemos y es lo que está ahí, usted lo puede verificar. Vamos a dividir lo que tengo para esta mañana, de acuerdo a esa propuesta de idea central, es dividir el texto en 3 partes. Y básicamente es del 19 al 21, justamente, es una escena. Luego viene del 22 al 26 otra escena y del 27 al 31 la tercera escena. Es como, aquí Jesús está hablando de manera narrativa, ficticia, con 2 personajes que podría encajar perfectamente con lo que está en nuestro corazón, cómo somos, qué hacemos, cómo vemos, qué no estamos haciendo, pero que realmente Él lo hace de una manera, a mí me parece, bastante explicativa y característica y abrupta, diría yo, con el único fin de poder mostrarnos qué es lo que revela el corazón de esos 2 personajes. Entonces, básicamente, el primer punto para interpretar
o que lanza, y usted lo puede ver ahí en el mensaje, perdón, en el bosquejo, es que el corazón revela cómo vemos al prójimo. Y eso es básicamente del versículo 19 al 21. Y básicamente aquí tenemos unos contrastes súper interesantes de estos dos personajes. Primero que todo, el hombre rico, que se vestía de púrpura y lino fino, daba espléndidos banquetes todos los días. Y a diferencia de él, estaba el mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Vea qué par de extremos, polos opuestos totalmente, cercanísimos, pero polos opuestos totalmente. Y aquí podemos destacar varios puntos importantes. Por ejemplo, ustedes ven que la parábola se llama El rico y Lázaro. ¿Cómo se llama el rico? No hay nombre. Jesús ni siquiera lo menciona porque no es importante, porque no lo quiere resaltar. Porque como dice Apocalipsis 2:17, que la gente que él estima va a escribir en una piedrita el nombre, para que quede grabado en el libro de la vida. Y aquí Jesús nos está diciendo, la actitud de él ni siquiera es importante. Vamos a ver, es importante de lo que él está mostrando, de lo que está en su corazón, pero ni siquiera vale la pena hacer una identificación de un nombre. Por otro lado, tenemos, el rico permanece totalmente anónimo, que podría ser cualquiera de nosotros. No pensemos que es que porque si tenemos o no tenemos mucho dinero, ni siquiera calzamos ahí, no. Podría ser cualquiera de nosotros, porque aquí lo que estamos viendo es lo que está en el corazón de ambos personajes. Lázaro, por otra parte, ustedes saben que el nombre de Lázaro significa Dios ayuda. Vea que Jesús es más intencional. Dios es mi auxilio y simboliza fe, esperanza y resurrección. Dios conoce a todo a quien el mundo ignora. Cualquiera que pase ignorado es conocido por Dios. Y justamente Jesús, haciendo referencia a este par de personajes, le pone el nombre a Dios ayuda y al desconocido. Y hace este contraste entre ambos personajes, uno que se vestía de lino fino, con púrpura, que era un color de esplendor, de realeza, de estatus, de posición. Ya solo el hecho de tener una tela natural como el lino fino puesta, ya decía mucho de quién era esa persona. Y entonces, obviamente son ficticios, es una narrativa, estamos en ello, pero Jesús nos hace meternos en esta explicación tan clara. Y entonces, este hombre daba espléndidos banquetes, no una vez al mes, no una vez cada 15 días, no una vez al año, todos los días. Estamos hablando que era una persona que dedicaba los placeres, su vida, permanentemente estaba alrededor de esto, del vacilón, de la fiesta, de la gente. Dice espléndidos banquetes, quiere decir que venía gente, venía mucha gente. Imagínense la logística que podía tener ese hombre detrás para poder montar espléndidos banquetes. Es narrativa, no es una historia real, pero Jesús está poniendo en evidencia, como puede ser con cualquiera de muchos de nosotros que nos ocupamos en una logística tremenda, digamos, para rendirnos o para gestionar nuestra vida y nuestros placeres, nuestros deseos. Por otro lado, está la vulnerabilidad humana de Lázaro, que eso es un tema recurrente en todo el Evangelio de Lucas. Hemos venido hablando ya muchos meses. El tema de las riquezas es un tema fundamental en el Evangelio de Lucas, se ha tocado varias veces. El tema de la vulnerabilidad, del amor a los necesitados, del amor a los pobres, se toca. Y entonces por eso el capítulo 16 se convierte en una especie de clímax de todo el Evangelio, porque Jesús viene en medio de este puente y trae los temas a partir de esta parábola que ha venido mencionando el Evangelio durante todo el libro, que se mencionó uno muy fuerte la semana pasada, el puente, y ahora que está mencionando y recurre a esos tres temas. ¿Ok? Y entonces viene el otro personaje, mendigo llamado Lázaro, que estaba, bueno, dice ahí se tendía, otras versiones dicen yacía, quiere decir que lo tenían que poner, que ni siquiera se podía mover. No era que él fue y se puso ahí a la puerta del rico, no. En otras versiones dice yacía y podría implicar, o implicaba según algunos comentarios, que era que lo llevaban y lo ponían ahí. Él estaba en la puerta, estaba viendo, ellos lo veían,
Él estaba deseando que cayera una migajita de los banquetes del rico, ¿ok? Esa era la realidad, porque con esa migaja quería llenarse el estómago o lo que cayera de la mesa. Y aquí hay un tema importante, hasta los perros se acercaban y lamían las llagas. Yo no sé quiénes tienen perros. Cuando un perro tiene un perrito o le pasa alguna herida, usted lo ve que se está lamiendo, ¿verdad? Es una forma curativa. Imagínense que los perros, imagínense el estado de este hombre, no solamente lleno de llagas, su condición para que los perros se le acercaran. Y Jesús hace referencia a los perros porque es un animal inmundo en el mundo judío de ese momento. Es un animal despreciable, que no debería ser ni siquiera tocado por un ser humano. Pero el perro más bien busca lamerle las llagas. Entonces eso Jesús, de manera muy clara, pictórica, lo que está haciendo es caracterizando los dos personajes para que entendamos las diferencias tan lejanas digamos, en lo que ellos vivían, el contraste, en la enorme distancia que existía en sus realidades, a pesar de la distancia tan cerca. Él estaba en la puerta. Sabemos qué distancia, nada más está diciendo que estaba ahí en la puerta del rico. Entonces había una cercanía física, pero una distancia muy, muy grande en el corazón de esos dos personajes. ¿Okay? Entonces, la verdad que surge del texto aquí es que nuestra relación con las personas, quisiera que valoráramos este punto, para que vayamos pensando qué es lo que nos está revelando la palabra de Dios, que nuestra relación con las personas revela la valoración que hacemos de ellas en nuestro corazón, de cualquier persona. Vaya pensando en con las que usted se rodea continuamente. Vamos a la escena número 2. Y la escena número 2 es del 22 al 26. Y aquí, justamente en medio de esos contrastes, se invierten los papeles. Y eso es algo súper interesante. O sea, tenemos una realidad en vida de ellos dos, mueren, y viene una realidad totalmente invertida. ¿Ok? Y dice aquí, bueno, el punto número 2 que quisiera que resaltáramos es que el corazón revela dónde está nuestra seguridad. El rico tenía su seguridad en las riquezas, en todo lo que tenía, en el estilo de vida, en los que le llegaban, en los que estaban en su casa. Y el mendigo no tenía seguridad de nada, pero su corazón, vamos a ver cómo estaba. Entonces resulta aquí, vamos con el mendigo, voy a señalar, murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron, ¿ok? ¿A dónde se lo llevaron? Al seno de Abraham. Aquí Jesús no está diciendo que es que el cielo se llama el seno de Abraham, ni tampoco que es que el Hades es el infierno. Lo que está haciendo es una narrativa, no lo tomemos textual, pero está haciendo una diferenciación entre los personajes y una diferenciación de las realidades después de la muerte. Es una diferenciación muy clara, narrativa, para que sea comprensiva al momento. ¿Ok? Entonces, bueno, fue al seno de Abraham. Otra cosa que hizo, perdón, vamos a ver, Lázaro, perdón, voy a poner aquí de una vez. El rico murió y lo sepultaron. Lázaro simplemente se murió y ahí quedó. ¿Quién lo iba a sepultar? Y sepultar es un tema de honor, es un tema que era mandado. Y él simplemente, los ángeles, dice Jesús, se lo llevaron. Al rico le hicieron una ceremonia gigantesca, probablemente, porque era una persona muy influyente. Tenía familia, tenía gente que llegaba a sus banquetes. ¿Ok? Y entonces a él sí lo sepultaron. En esa realidad, en los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó su voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo del agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Es real lo que Jesús está apuntando. O sea, podemos imaginarnos que lo que está pidiendo es que Lázaro moje nada más la puntita del dedo con un poquito de agua y se lo ponga en la lengua a él. Obviamente él está abajo y ahí la escena está diciendo, y Lázaro está arriba. Y entonces le está hablando él a Abraham, ¿verdad? Y le dice que lo haga. O sea, imagínense el nivel de sequedad. Lago de fuego y azufre, tormento eterno. Y es real, Jesús está describiendo el infierno. Jesús habló más del infierno y de la realidad que del reino de los cielos. Se enfocó muchísimo en esto.
Y aquí no hace la diferencia. Entonces, él está siendo característico y está siendo puntual con ciertos elementos que son reales, que el rico está sufriendo. Básicamente lo que está diciendo, usted está ahí abajo, levantó los ojos porque allá estaba Lázaro, pero él está sufriendo y está deseando que de alguna forma tengan compasión. Está levantando la mano después de que ya murió. Está pidiendo que le reconsideren el recurso de amparo, el reclamo administrativo. Yo no me merezco estar aquí, por favor mándeme. Y ahí no se puede. Y la parábola está siendo tajante y está pintando una realidad de, aquí ya usted no reclama, aquí esto es lo que es. Y es fuerte, ¿cierto? Y dice, porque estoy sufriendo mucho en este fuego, pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, y mientras que a Lázaro le fue muy mal, ahora a él le toca recibir consuelo y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. O sea, no puede, no hay forma que retroceda su realidad en donde está. ¿Ok? Entonces es totalmente una situación inversa. El que parecía seguro, descubre que su seguridad era falsa, ¿cierto? El que tenía una seguridad en lo que el mundo le ofrecía, en lo que tenía a su haber, finalmente en su realidad eterna, en el juicio, se da cuenta que no tiene ninguna seguridad, no puede ni reclamar, ya no se puede. ¿Ok? Y el que parecía olvidado, que eso me parece increíble, definitivamente me evoca el versículo 15 de Lucas, que creo que Diego lo mencionó la vez pasada, que Dios no ve como nosotros, Dios no percibe como nosotros percibimos. Y ese que parecía olvidado, finalmente es el que termina recibiendo consolación. Qué increíble, o sea, qué fuerte esa parábola, y es retadora y asusta. Entonces uno empieza, cuando la empecé a estudiar, empecé a ver, bueno, ¿dónde está mi corazón en estos temas? ¿Dónde está mi corazón en relación a mi seguridad? ¿Dónde está mi corazón en relación a las personas que pasan alrededor? El problema no es poseer riquezas, porque Jesús no está apuntando a eso, es qué hacemos con ellas, es si nosotros ponemos nuestra confianza total en ellas. Porque una persona puede tener riqueza y puede ser muy generoso, y no necesita andarle diciendo a nadie. Es más, ni siquiera solo eso, no se deja gobernar por ellas, y su corazón está conectado con el Señor. Pero como nosotros a veces como seres humanos, simplemente por lo que vemos nos guiamos, pensamos que puede ser así. Pero aquí el problema verdadero es no poner la confianza en las riquezas, no poner nuestra seguridad en ellas. Entonces esa verdad que surge del texto es a lo que se aferra nuestro corazón hoy. No hay duda, no hay duda. A lo que nosotros ponemos todo nuestro tesoro, o sea, nos agarramos de ahí, no hay duda que eso va a ser evidenciado en el juicio, por el cual todos vamos a pasar. Por eso me tocó hablar del juicio otra vez, qué pena. Le echo la culpa a Diego. Pero es un tema fuerte y es una parábola que asusta, pero es real, porque aquí Jesús está diciendo qué es lo que está en tu corazón, qué es lo que está en mi corazón. ¿Hay amor por los demás? ¿Dónde pones tu seguridad? ¿En mí o en otras cosas? Entonces, es un tema fuerte. Me voy a pasar aquí a la tercera escena. Y la tercera escena es en esta porción, y es básicamente que el corazón revela, y quizás es el punto más importante, el puente hermenéutico entre la parábola de la semana anterior y esta, que revela lo que hace. Vamos a ver, el corazón revela qué hacemos con la revelación de Dios. Entonces lo que está en nuestro corazón también revela qué hacemos con lo que ya hemos recibido. Y ese es el punto quizás medular hacia donde Jesús está apuntando. Y aquí en esta escena dice, él respondió, y aquí vamos con el rico, te ruego, está haciendo un reclamo administrativo, ya no puede, no hay forma, no es válido. Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro. Imagínense, es decir, ya no me puede ni siquiera mojar, o sea, no me puede mojar con un poquito de agua. Pero por favor, mándelo con mi familia a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos. Para que advierta, o sea, ya él sabe, cuando usa la palabra advierta aquí, está diciendo que el lugar donde él está es un lugar terrible.
para cualquier ser humano, terrible. No quiere que sus seres queridos vengan aquí, no quiere. Y entonces, por favor, ruega, entra en este intercambio, no está hablando con Lázaro, está hablando con Abraham. Y entonces entra en este intercambio pidiendo misericordia, cuando en vida no tuvo misericordia del que estaba más cerca, ni tampoco se acordó. Entonces dice, que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lugar de tormento, o sea, él mismo está reconociendo que ese lugar es terrible, de tormento y de tormento eterno. Pero Abraham le contesta, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, no les harán caso, o sea, él es claro que son como igual a él, recibieron la revelación, recibieron la ley, recibieron los profetas, fueron adoctrinados y no les importa. Y es la realidad que está poniendo aquí el Señor Jesús. Es que esta parábola la está narrando el Señor Jesús. Entonces le dicen, no les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Aquí de alguna forma, es curioso, porque ya nosotros tenemos esa revelación, ellos no la tenían en ese momento. Cristo murió y resucitó. Y nosotros ya sabemos eso en este tiempo. Ellos no sabían eso, pero aún así está evocando, dice, bueno, si va Lázaro y obviamente resucita, de fijo le creen. Y entonces Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán si alguien se levanta de los muertos. Entonces aquí el rico insiste de alguna forma en que un milagro va a producir arrepentimiento. Y nada que ver. Y Abraham le concluye o le afirma que quien no escucha la palabra de Dios también creerá a alguien que resucite de los muertos. Cristo ya resucitó. Estamos creyéndole a Cristo. Estamos creyendo la palabra de Dios. Y entonces aquí hay puntos importantes. Entonces, obviamente, no fue falta de información, fue falta de obedecer. Y por eso esta parábola se enlaza con el intermedio del 16 al 18, en donde el Señor Jesús ahí está lanzándonos a obedecer, a cumplir la palabra. Y aquí lo que está haciendo es ejemplificando, como lo hizo Diego la semana pasada también, ejemplificando temas medulares del Evangelio de Lucas. Temas medulares, y aquí el tema medular es la obediencia a la revelación que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, si Dios ya habló, lo que está diciendo la parábola es, lo que toca ahorita es responder a eso que Dios ya habló. Y aquí quiero hacer de nuevo una integración para poder hacer un recap ahí. La semana anterior, el dinero revela quién gobierna el corazón. En ese puente que les digo, del 16 al 18, el reino llegó, la palabra de Dios permanece, Jesús no elimina la palabra, le da validez y espera obediencia. Claro y fuerte, con el ejemplo del adulterio, que básicamente les dice lo que tiene que hacer es cumplir la palabra. Ustedes lo pueden ver luego y lo pueden ver el podcast. Y después en esta otra nos lanza a esos 3 temas, que es básicamente que el juicio hace visible lo que el corazón decidió durante toda la vida. El juicio va a ser visible lo que nosotros hemos decidido, ustedes y yo. Yo no estoy exento. A mí me confrontó mucho esta realidad, porque hay cosas todavía que en mi corazón no están trabajadas y aún sabiendo esto, de repente le doy la espalda a la revelación de Dios. Y aquí quisiera hacer en este punto una relación con Cristo y el Evangelio. Y básicamente el Señor obviamente nos está reflejando con terror la realidad de estos 2 personajes, y es real. Pero aquí nosotros necesitamos justamente con esto responder correctamente a esa revelación que hemos recibido. Estoy insistiendo en ese punto porque es el punto. Y vean, por ejemplo, lo pueden ver en las notas, ahí en el bosquejo, perdón, en el YouVersion. Toda la escritura es clara que apunta a Cristo. 2 ejemplos claros, Lucas 24, 27, no me voy a ahondar en los versículos, ustedes lo pueden revisar. Juan 5, 39. Apuntan a Cristo, todas las escrituras. Hoy nosotros tenemos más revelación que la que tuvo el rico, es real. Igual, 2 ejemplos claros, Hebreos 1, del 1 al 2,
que dice que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados y básicamente en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Están refiriéndose al momento ahí. Igual, por medio de su Hijo, el Señor nos ha hablado. Es claro que tenemos más revelación. Juan 1:18 también apunta ahí. Nosotros ya sabemos, parece evidente y es claro. Y Cristo ya murió, sí, todos lo sabemos. Sí, ya murió. Y resucitó y murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Y ya esa revelación nosotros la tenemos atesorada. O sea, nosotros tenemos más en el corazón que lo que tenía el rico. ¿Okay? Y sabemos que resucitó. Ahí tenemos algunas referencias en 1 Corintios 15:3, 15:4, en Lucas mismo 24:6-7. Y entonces, si Dios ya habló, en ese sentido, perdón, creo que se me fue aquí sí, se me fue. Estaba jugando una mala pasada. Vieja escuela, yo lo dije, vieja escuela, por aquello. Pues se me olvida, yo soy malísimo para la memoria. Entonces yo necesito escribir y recurrir y, vea, yo soy re gráfico. Alguien me está diciendo, es que usted es muy gráfico, vean. Yo soy muy gráfico, yo necesito ver, conectar y pum, pum, ¿verdad? Pero en fin, lo que nos está diciendo esto, antes de llegar a las aplicaciones, es que nuestra responsabilidad es mayor. No hay duda que en este tiempo, en el siglo XXI, tenemos una responsabilidad mayor porque hemos recibido más y sabemos más. Y entonces, nuestra respuesta correcta no debe consistir simplemente en mejorar nuestro comportamiento, ser mejor cada día. No, sino en volvernos a Cristo con fe, confiar en Él y permitir que Él verdaderamente transforme nuestra vida, nuestra manera de vivir, use nuestros recursos y que también nosotros también podamos amar al prójimo realmente. Entonces, volvemos al punto que está revelando nuestro corazón hoy. Está revelando cómo vemos al prójimo. Está revelando dónde está nuestra seguridad. Está revelando con qué hacemos con la revelación que hemos recibido. Y aquí vamos a las aplicaciones. Quisiera que usted se pregunte esto. Y esto es tan claro muchas veces. ¿Quién es el Lázaro? O sea, ¿quién es el que Dios está ayudando? ¿Quién es el Lázaro que Dios ha puesto diariamente en nuestra vida al frente y que nosotros de repente estamos ignorando? Yo no me voy a dar con una piedra, o sea, en el pecho para nada. El Señor me ha venido hablando, y les digo que desde que me estoy leyendo esto todavía más. A veces pasamos en nuestras oficinas, los que trabajamos en una oficina, la persona que limpia, la persona que hace digamos, conserjería, ni siquiera le hablamos, y es una persona. Y simplemente nos hace un servicio. La persona que está en la esquina cuando llega uno al trabajo y está tirada en el suelo. ¿Dónde está nuestro corazón cuando vemos ese tipo de personas? ¿Dónde está nuestro corazón cuando sabemos que hay alguien en necesidad extrema y no le tendemos la mano? Pobrecito, ahí se la buscó. Por ejemplo, el tema de los venezolanos, decíamos mucho, y es que ese pueblo ahí decidió por Chávez y después por el otro. Y ¿dónde está nuestro corazón cuando vemos a alguien en necesidad? Verdaderamente, ¿estamos ignorando al prójimo? Y a veces no es solamente el prójimo pobre, es el prójimo en necesidad en general. Y simplemente, como estamos mejor en este momento, no hay ningún problema, nuestro filtro es diferente. Nos pasa la de Kiko. Bueno, tal vez yo no sé si todos saben quién es Kiko. Que el tesoro, le decía, tesoro, no te juntes con la chusma. Entonces, a veces yo he sido así. Y Dios no quiere que seamos así. Porque no es chusma, son personas y Dios las pone a nuestro alrededor también para pesar nuestro corazón. ¿Y dónde está nuestro corazón? Entonces, por favor, piense nada más en el nombre de algunas personas que pueden estar ahí alrededor, que de repente estamos ignorando, que están cerca de nuestra vida, que de repente también no estamos mostrando compasión, o sí lo estamos, no necesariamente negativo. Reconocer la dignidad de quienes otros pasan por alto es una evidencia clara de que el Evangelio está moldeando nuestra manera de ver a las personas. Si eso está sucediendo en tu vida, bien, motivemos y enseñemos y traspasemos eso a todo el que podamos. Pero ¿quién es ese Lázaro que Dios ha puesto diariamente en nuestra vida? Me equivoqué. Segundo, ¿qué pasaría? Piensen y eso es hipotético, obviamente, pero ¿qué pasaría si usted mañana o yo
no tenemos plata, o sea, se pierde la cuenta bancaria, hay una estafa, pierde el trabajo, pierde todo lo que tiene. Deja de ser lo que es, deja de ser quien es, o realmente usted se siente, o yo me siento cómodo porque mi seguridad no estaba ahí, no estaba en lo material, no estaba en lo que yo tenía. ¿Dónde está nuestra seguridad? Podríamos pensar en ese caso hipotético y siendo honestos, o sea, esto es para que usted responda solito, ahí. Lo material puede ser muy útil, pero realmente podría estar engañando dónde estamos poniendo la seguridad en nuestro corazón. Entonces, conteste ahí, en lo secreto, ahí con Dios. ¿Qué haría usted? ¿Dónde pondría su confianza si esa situación sucediera? Y tercero, si Dios ya habló, ¿qué estamos haciendo con lo que ya sabemos? De su palabra, de la verdad que ha sido revelada en nuestra vida, de lo que Él nos ha dicho, de lo que hemos aprendido, lo damos por alto, lo tomamos como un tema superficial o verdaderamente estamos haciendo un esfuerzo por aplicar las ordenanzas que el Señor nos dejó. Yo estoy haciendo como un estudio aparte ahí, pero es porque esto me ha motivado mucho, digamos, a revisar verdaderamente, ¿será que yo estoy siguiendo a Cristo verdaderamente? La gran comisión dice, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, y de hacer discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Enséñeles a cumplir todo lo que yo he mandado. Cuando yo vi esto y Jesús está mandando aquí algunos preceptos, yo me pongo a pensar, bueno, yo estaré cumpliendo lo que Él ha mandado. Estoy quedado, o cómo estoy. Hay más de 120 preceptos claros, ordenanzas específicas de Cristo. 120, que no son ni la ley, o sea, estamos hablando de que Cristo dijo y ordenó, y ahí están en la palabra. Entonces, a veces pasamos por alto estas cosas porque nos acostumbramos a un estilo de vida espiritual o a llevar nuestras disciplinas espirituales de X forma, pero realmente en esta mañana el Señor tal vez nos está pidiendo repasar en nuestro corazón qué hacemos con lo que Él ya reveló, qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros. Y es importante que lo veamos. Y de aquí me lanzo a la conclusión para poder vivir, compartir. Básicamente, la verdadera pregunta es, de repente, no cómo vamos a responder entonces a todo esto que ya sabemos y que Dios nos está revelando en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Entonces, volviendo a la pregunta inicial de qué revela tu corazón, Jesús nos muestra que el juicio no traerá información nueva, sino que simplemente lo que va a pasar es que va a ser visible lo que estaba en nuestra vida. Aquello que ya gobierna nuestro corazón, lo que ya gobernaba nuestro corazón en vida, lo que lo está gobernando hoy, va a ser evidente en el juicio. También va a revelar cómo nosotros vimos al prójimo, cómo lo percibimos, cuáles fueron esas oportunidades que el Señor nos dio para que de repente ejerciéramos misericordia y compasión. También va a revelar dónde pusimos nuestra seguridad, nuestra confianza. Y va a revelar lo que hicimos con todo lo que Él nos contó de Él, de su palabra, y nos está contando hoy, nos está contando permanentemente. Estudiamos y vemos. Entonces, de acuerdo con esta parábola, el rico pidió una señal más. Abraham le respondió que ya Dios se le había hablado. Y nosotros hemos recibido más porque ya sabemos quién es Él, que murió y resucitó. Entonces, por eso la pregunta final que nos lanza, yo quisiera lanzar para cerrar, es: ¿qué está revelando nuestro corazón acerca de cómo estamos respondiendo a esa revelación que ya Dios nos dio? ¿Qué está revelando nuestro corazón a eso que ya Dios nos dio? Mi motivación no es que nos pongamos tristes, es que que hagamos una evaluación personal y tenemos la oportunidad. El Señor nos la está dando y nos está reflejando eso en su palabra. ¿A ustedes no les parece que ya hemos recibido mucho? ¿O solo lo pienso yo? Mucho, ¿verdad? Cerremos nuestros ojos, por favor.
Señor, qué montón nos has dado. Qué montón nos das. Qué verdad más profunda, Señor, nos estás revelando hoy. Señor, somos incapaces muchas veces de poder atesorar, no solamente en la mente, sino en el corazón y aplicar lo que ya nos enseñas. Por favor, Señor, ten misericordia. Espíritu Santo, guíanos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón para que podamos verdaderamente no solo atesorar, sino captar lo que tú nos estás hablando y poderlo poner en práctica. Tal vez no tenemos la capacidad de poder conectar todo, pero tú sí la tienes, Señor. Yo te pido que tengas misericordia hoy de nuestro corazón y sobre todo de esta verdad tan hermosa que nos estás dando, que es real, pero que la podamos atesorar para ponerla en práctica, Señor. Cada uno de nosotros pueda irse con un corazón pensando, de esto todo que me has dado, Señor, he sido negligente o he sido obediente o simple y sencillamente no sé ni cómo he sido, pero aquí estoy delante de ti y te pido que me ayudes a cumplir de acuerdo a lo que me has revelado, de acuerdo a lo que me vas a hablar, de acuerdo a lo que estás haciendo en mi vida. Te pido, Señor, que nos guíes a toda verdad. Gracias por hacerlo a través de tu palabra. Gracias por este día, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Y gracias por aflorar de nuestro corazón lo que está ahí. Yo sé, Señor, que tú has hablado hoy y que lo que está ahí, Señor, te lo entregamos, te pedimos ayuda, que tu amor gobierne nuestras vidas y nos ayude a caminar en esa dirección. En el nombre de Jesús. Amén.